Fábula Los ladrones y el gallo. Entraron unos ladrones en una casa y solo encontraron un gallo, se apoderaron de él y se marcharon. A punto de ser inmolado por los ladrones, les rogó el gallo que le perdonaran alegando que era útil a los hombres, despertándolos por la noche para ir a sus trabajos. No hay razón para matarte, exclamaron los ladrones, puesto que despertando a los hombres nos impides robar. Moraleja, nada hay que aterrorice más a los malvados que todo aquello que es útil para los honrados. Cibercuentos http://www.cibercuentos.org/fabulas-sobre-la-honestidad/los-ladrones-y-el-gallo publicado en hiperlink http://www.cibercuentos.org/fabulas-sobre-la-honestidad/los-ladrones-y-el-gallo 27 de abril de 2008 por hiperlink http www.cibercuentos.org autor Sacobus. Comentario Fábula Los ladrones y el gallo. Periódico elmundo.es. Susana Díaz, tras recibir su tercer no en el Parlamento, lo pagará. La presidenta de la Junta en funciones ha advertido de que cuando alguien bloquea, boicotea y obstruye las instituciones, al final eso lo pagan. Periódico ABC Andalucía. Susana Díaz advierte de que si siguen sin investidura, convocará elecciones en Andalucía. Día 16 de mayo de 2015. Al final lo van a pagar, ha afirmado la socialista, que tacha a Podemos y Ciudadanos de seguidistas. Le recuerdo, señora Susana Díaz, ustedes no respetaron la lista más votada 2012. Periódico ABCs. El PP gana en Andalucía pero no gobernará. Día 26 de marzo de 2012. El PSOE pierde 9 diputados y 654.000 votos, pero mantendrá la Junta si pacta con Izquierda Unida, que dobla su número de escaños. En Asturias, el Foro de Cascos y el PP suman mayoría absoluta frente a los socialistas, que se convierten en la primera fuerza política. Mariano Calleja Madrid. Donde las dan las toman. Cuando no se respetan los deseos de los electores puede que vuelva contra uno en los siguientes comicios. Financiación estrategia del Tesoro para 2015. El Tesoro asume en año electoral 2.000 millones de deuda bancaria de las comunidades autónomas, casi el 100% de PIB. Daniel Viaña Madrid actualizado. 14 de enero de 2015. Tesoro Público y, por lo tanto el Estado, se hará cargo también de la deuda bancaria de las comunidades autónomas. Así lo señaló ayer Rosa María Sánchez Yebra, secretaria general del Tesoro, durante la presentación de la estrategia de este organismo para 2015, año en el que se celebran tanto elecciones locales, autonómicas y generales. El gasto adicional para el Estado podría rondar los 2.000 millones. Se contempla la subrogación de los préstamos bancarios de las comunidades autónomas, aseguró Sánchez Yebra, a lo que añadió que el Tesoro se encuentra en negociaciones con las entidades preestatarias. Asimismo, la secretaria general señaló que suponemos que todas las comunidades que no están en el Fondo de Liquidez Autonómico, FLA, se van a adherir a esta facilidad de financiación, aunque no quiso precisar una cifra ya que todavía restan detalles por cerrar. Sin embargo, este cambio de titularidad, como lo definió la propia Sánchez Yebra, podría tener un coste adicional para las arcas del Estado que rondaría los 2.000 millones de euros. Según diferentes estimaciones y teniendo en cuenta los vencimientos bancarios que las comunidades tendrán que afrontar durante el presente año, el Banco de España señala que la deuda total del conjunto de las comunidades autónomas con las entidades bancarias supera ligeramente los 56.000 millones. La suma final que deberá asumir el Tesoro se conocerá el próximo día 20 de enero, y de ella también dependerá el montante total que proporcionará a las comunidades y entidades locales a través del nuevo Fondo de Financiación a Comunidades Autónomas y del Fondo de Financiación a Entidades Locales. El máximo previsto para este fin durante 2015 es de 39.869 millones. En esta cifra, además de los 21.000 millones destinados al FLA, también están recogidos los 8.000 millones adicionales a los que el Tesoro anunció en diciembre que crecerían las necesidades netas de financiación para 2015. Esta cantidad también se empleará para ayudar financieramente a CCA y entidades locales, y hace que las necesidades netas del Estado pasen de los 47.000 millones previstos en los presupuestos generales del Estado, PGE, hasta un máximo de 55.000. Para hacer frente a todos estos compromisos, así como a los 184.369 millones hasta los que se estiman que ascenderán las amortizaciones, el Tesoro tendrá que realizar una emisión bruta de 239.369 millones. La cantidad está en línea con las de los últimos años pero sigue estando muy por encima de las de los años previos a la crisis. Otra de las novedades, cifras al margen, es la decisión del Tesoro de regularizar las emisiones de deuda ligadas a la inflación europea. El pasado año, la gran demanda de los inversores por este tipo de herramienta obligó al organismo a realizar 2 subastas de este tipo. Para este año, Sánchez Yebra ya ha confirmado que se llevará a cabo
al menos, una en cada trimestre del año. En este tipo de emisiones, el interés que se abona al inversor varía en función de la inflación, que en estos momentos está en tasas negativas tanto en España como en Europa. Esta es una situación que beneficiará al Tesoro en forma de menores costes, mientras que los inversores, como apuntó la Secretaria General, siempre recibirá el principal aunque la inflación sea negativa. Otra modificación es que la emisión esperada en las subastas se situará dentro del rango publicado, pero no tendrá que alcanzar el máximo anunciado. Hiperlink http://www.elmundo.es/economia/014/b4b5892704/c9579.html www.elmundo-economia2015-01-14-54b58-9a/2075-c8b4579 y Susana Díaz adelantó las elecciones autonómicas que inconsciente. Todo lo siguiente que comento presuntamente. Periódico Libertad Digital. Susana Díaz llamó al presidente del CGPJ y del Supremo para hablar de Alaya. La llamada de la presidenta en funciones tenía la finalidad de transmitir al Poder Judicial su preocupación por la lentitud de la investigación de los casos pendientes, desde el caso Erial de la formación pasando por Invercaria, Marismas y otros, y el desgaste político que conlleva para ella. Pero de todos el caso de los casos es el caso ERE, que ha implicado que ante el Tribunal Supremo tengan la calidad de imputados dos expresidentes de la Junta y dos exconsejeros de Presidencia, Manuel Chávez, José Antonio Griñán, Gaspar Zarrías y Mar Moreno, sucesivamente. La importancia del caso está siendo vital en el proceso de investidura fallido por cuanto Podemos y Ciudadanos han hecho de la renuncia a las actas de aforamiento de Chávez y Griñán, diputado y senador respectivamente, y se han erigido en uno de los escollos de la negociación. A día de hoy, aún no han dejado tales puestos judicialmente privilegiados. Por ello, quien instruye el caso ERE nunca ha sido indiferente para una junta que ha llegado a ser acusada de defender a los imputados más que preservar los intereses de los andaluces y de obstaculizar la labor de la jueza Alaya mediante retrasos injustificados en la entrega de documentación. Después del traslado de la jueza Alaya a un puesto en la Audiencia Provincial de Sevilla, que pidió voluntariamente, la jueza había manifestado su deseo de seguir en funciones en el caso y otros macrocasos hasta su terminación, algo que parece haber inquietado a Susana Díaz. No contenta con que la sustituta de la jueza Alaya en el juzgado de instrucción número 6 sea María José Núñez Bolaños, una juez de familia, sin experiencia en el terreno penal, como han destacado a Libertad Digital fuentes de la Audiencia Provincial, muy amiga del exfiscal Emilio Higuera, mano derecha de Susana Díaz desde la titularidad de la Consejería de Justicia e Interior y compañera del hermano de Ángel Ojeda, exconsejero de la Junta y principal imputado del caso Cursos de Formación, en una institución formativa sevillana. Susana Díaz se ha puesto en contacto con el presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, CGPJ, Carlos Lesmes, para interesarse, informa ABC, por la decisión que tomará el órgano de gobierno de los jueces en torno a la continuidad o no de la magistrada en ese juzgado, que desde hace unas semanas cuenta con una nueva titular. Según el diario de Vocento, Díaz, en un nuevo acto de nerviosismo, habría transmitido a Lesmes su pesar por la lentitud de las investigaciones de Alaya, al considerar que el hecho de no cerrar los procedimientos que están abiertos en Sevilla y que afectan a los mandatos de sus antecesores están causando un perjuicio enorme al gobierno autonómico, pues no acaba de quitarse de encima la sombra de una sospecha que desde hace unos meses se extiende también sobre los expresidentes Manuel Chávez y José Antonio Griñán, imputados en el Tribunal Supremo. Lesmes, según estas fuentes, informó a Díaz de los refuerzos del juzgado que instruye los macrocasos, que implica que, junto con la nueva juez titular, haya otros dos jueces en comisión de servicio y uno de refuerzo. Como es sabido, Mercedes Alaya ha pedido ser uno de estos jueces para concluir las investigaciones más importantes. Después de las elecciones del día 24, el CGPJ tomará su decisión en la Comisión Permanente del Consejo, es decir, el núcleo de decisiones del órgano, del que forman parte 5 vocales, 3 propuestos por el PP y 2 por el PSOE, más el presidente, el propio Carlos Lesmes. Por ahora, la sensación es que se mantendrá la jueza Alaya como refuerzo en el juzgado, algo que ha sido propuesto por el Tribunal Superior Andaluz, también por la propia juez. Si la nueva juez no está de acuerdo, será ella, titular del juzgado, a la que corresponderá el reparto de asuntos. Es el juez titular el que asume las causas que ya se están investigando, y deja para el juez de apoyo solo los asuntos de nuevo ingreso o pendientes de señalamiento de juicio oral. Vocales progresistas del Consejo no son partidarios de que Alaya siga instruyendo estas causas. Argumentan que, teniendo titular ya ese juzgado y con un plan de refuerzo en marcha, no tiene sentido ni sustrato legal su continuidad, máxime cuando su nueva plaza en la provincial está vacante.
2013. ¿No será que el caso del fraude de los ERES y los cursos de formación para desempleados tiene que ver quizá con el caso de las minas de Aznalcóllar y quizá con el caso de Boliden, aunque fuese en 1998 de alguna forma? Si tuviese que ver algunos casos con otros, quizá significaría que el caso de fraudes los ERES y de los cursos de formación para desempleados vienen anterior a 2004, que hasta ahora ha acreditado la Guardia Civil. Caso ERE. La Guardia Civil acredita que Chávez conoce el fraude desde 2004. La Junta incluye en un ERE sin reunir los requisitos a los mineros que denunciaron irregularidades. Todos y cada uno de los que se quejaron fueron prejubilados. Sebastián Torres Antonio Salvador, actualizado. 18 de abril de 2015. Periódico El Mundo.es. El paralelismo entre las dos empresas es espectacular, dado que Boliden tuvo que cerrar por un vertido que dañó el medio ambiente y la empresa Mactel con un grave vertido y daño al medio ambiente en México, y me supongo que ambos casos despidos ERES. Aunque aquí en España Mactel no le ha dado tiempo a hacer despidos o desastres naturales en España, porque antes presuntamente hay irregularidades. Sin olvidar a los sindicatos que están metidos en los casos ERES y fraude de cursos de formación para desempleados. Periódico El Confidencial.es. La empresa que gestionará Aznalcóllar, regada de subvenciones por la Junta. Un exdelegado del gobierno fue asesor de la empresa mientras recibía ayudas públicas del Ejecutivo andaluz. Mactel, empresa cordobesa vinculada al Grupo México Minervis, la responsable del mayor desastre ambiental en la historia de México y gestionará la mina de Aznalcóllar, ha recibido constantes subvenciones de la Junta de Andalucía desde 2011, cuando logró 92.085 euros, según consta en Boja, Boletín Oficial de Junta de Andalucía. En 2013 obtuvo 120.000 euros de ayudas públicas a través de Mactel Oposiciones y Mactel Ingeniería, y hace apenas un mes consiguió 72.000 euros de la agencia IDEA, la pagadora de los ERE. La compañía también ha mantenido estrechos vínculos con la Junta. Mactel estuvo vinculada con el exdelegado de la Consejería de Innovación en Córdoba, Andrés Luque, que tras salir del gobierno andaluz en 2008 constituyó la empresa Fisur Análisis y Gestión de Proyectos Sociedad Limitada. Luque se convirtió en la principal asesora de Mactel mientras recibía jugosas subvenciones públicas de su anterior departamento. Mactel ha negado en un comunicado que tenga actual relación empresarial con Luque, que finalizó en mayo de 2012. El coordinador regional IU, Antonio Maillo, se refirió ayer, sin citarle, a Luque. Hay antiguos altos cargos de la Junta, delegados territoriales de hace mucho tiempo, que están trabajando en la empresa adjudicataria de las minas de Aznalcóllar. Para Maillo, ha existido una política de puertas giratorias en esta adjudicación de los derechos de explotación de la mina de Aznalcóllar, lo que, en su opinión, se ha producido de una forma precipitada por parte del gobierno andaluz. Fuentes de IU consultadas por este diario remarcan que la coalición mantenía desde el minuto uno un fuerte rifirrafe con la consejería. Existía un alarmante secretismo. Queríamos conocer las propuestas y siempre se nos argumentaban problemas jurídicos. Añaden estas mismas fuentes, que relatan cómo desde el pasado mes de diciembre ya se sabía que el Grupo México Minervis ganaría la adjudicación. Denuncia penal de Merita Forbes Manhattan. La adjudicación de la explotación de la mina de Aznalcóllar a Grupo México Minervis no para de dar quebraderos de cabeza al gobierno andaluz. El asunto está a punto de acabar en los tribunales. La otra empresa en liza, Emerita Forbes Manhattan, formada por un fondo de inversión canadiense y participada por Grupo Morera y Vallejo, editor del Correo de Andalucía. La empresa GECU y varios socios individuales no identificados que suman el 20% del capital, ha preparado un recurso administrativo contra la adjudicación y tiene en marcha una denuncia por la vía penal, según ha podido conocer El Confidencial. Esta demanda, que irá contra la mesa de contratación, se formalizará en los próximos días y podría paralizar la adjudicación del concurso. Detrás de la filial andaluza Minervis, está la empresa Mactel. Su solvencia económica está en duda. Esta sociedad se inscribió en el registro mercantil el 19 de marzo de 2014, días después de que el concurso estuviera ya en marcha y con un capital social de 3.000 euros, cuando presentaron una oferta económica de 304,6 millones de euros y se exigen duras condiciones para asumir posibles responsabilidades civiles en caso de accidente en el yacimiento minero. Según figura en el pliego de condiciones del concurso, se reclamaba a las empresas un aval de 1,5 millones de euros. Minervis está a su vez integrada por otras 4 sociedades: Tellus Patrimonial, Abaden Gestión, Calama Gestión y Martín Gestión de Activos, creadas apenas un año antes, el 18 de enero de 2013, y que tienen como socio y administrador único a Isidro López Magdaleno, consejero delegado de Mactel, como consta en el Registro Mercantil de Córdoba. La Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo de la Junta de Andalucía defiende que en una primera fase nadie denunció la falta de solvencia económica de las empresas que optaban al concurso y que tanto en el caso de las 2 empresas que optaban al concurso las garantías financieras y técnicas la otorgaban las extranjeras Grupo México y Forbes Manhattan y no las filiales andaluzas.
sobre la creación de Minorgis fuera de plazo. Alegan fuentes oficiales de la Consejería que lo que cuenta es el acta notarial que acredita la constitución de la sociedad y no la inscripción en el registro mercantil y que este sí se encuentra en plazo. Falta de transparencia y posible. Manipulado el 23 de diciembre, Emerita reclamó poder acceder a los expedientes y le fue negado. La empresa denuncia anomalías y un posible manipulado de las ofertas. Ahora la Junta asegura que en los próximos días hará pública ambas ofertas para que con total transparencia puedan conocerse las puntuaciones de los proyectos. Fuentes de la Consejería insisten en que han sido lo más transparentes posibles. Por primera vez una mina se ha resuelto por concurso y con difusión en todo el mundo en Internet, añaden estas fuentes. Con respecto al vertido del Grupo México, indican que esta empresa ha invertido 150 millones de euros para solucionar el desastre ambiental, en colaboración con el gobierno de aquel país a diferencia de lo que hizo Boliden. Eso sí, no aseguran que pueda surgir problemas. Nadie está exento en la vida de accidentes, pero es difícil porque la mina tiene unos condicionantes insólitos en medidas de seguridad. No tendrá balsa, el problema que ocurrió en 1998 y afectó al entorno de Doñana, y el tratamiento de los residuos es en seco, y si no se cumplen esas medidas, la Junta tomará cartas en el asunto. Periódico elmundo.es. La juez investiga más concesiones a la adjudicataria de Aznalcóllar, ordena indagar otras adjudicaciones a Magtel tras la denuncia de un funcionario. Chema Rodríguez, Sevilla 16-05-2015, la juez que instruye la causa por el supuesto amaño en el concurso de adjudicación de la mina de Aznalcóllar ha ampliado la investigación más allá de la adjudicación concreta de los derechos mineros que la Junta de Andalucía resolvió el pasado marzo, en plena precampaña electoral. Exmineros de Boliden cortan el paso a la mina de Aznalcóllar hasta que se resuelva su situación, según informa el Sindicato Provincial de Industria de Comisiones Obreras de Sevilla. Los 14 mineros de Boliden que trabajaban para la empresa Trax haciendo tareas de restauración medioambiental en la mina de Aznalcóllar han recibido la carta de despido, a pesar de que dentro del contrato de adjudicación de la explotación minera hay una cláusula que obliga a Minorgis Grupo México a hacerse cargo de ellos. Comisiones Obreras exige la resolución inmediata de este conflicto y la continuidad de los 28 mineros de Boliden. Los 14 contratados por Trausa que ya han recibido la carta de despido y los 14 contratados por ECMASA que están a la espera de recibirla. Juan Antonio Caravaca, secretario general de Industria en Aznalcóllar. Según el Sindicato Provincial de Industria de Comisiones Obreras de Sevilla, los 14 mineros de Boliden que habían sido recolocados en Trausa para desempeñar tareas de restauración medioambiental en la mina de Aznalcóllar han recibido una carta de despido con fecha de 30 de marzo. Además, anuncia que los otros 14 mineros, ahora trabajadores de la empresa ECMASA y encargados de tareas de tratamiento en la planta depuradora de agua, están a la espera de recibir esta comunicación. Esta situación se produce, según el sindicato, a pesar de que la resolución de adjudicación de la explotación minera a la empresa Minorgis Grupo México especificaba la obligatoriedad de que la concesionaria se hiciera cargo tanto de esas tareas como de esos trabajadores. Así las cosas, el secretario general del Sindicato Provincial de Industria de Comisiones Obreras de Sevilla, Juan Antonio Caravaca, ha asegurado que a fecha de hoy ninguno de estos exmineros ha recibido ninguna comunicación de continuidad ni por parte de la Junta de Andalucía ni de Minorgis Grupo México, y, por el contrario, los 14 trabajadores de Trausa sí han recibido ya una carta de despido con fecha de efecto de 30 de marzo de 2015. Caravaca explica que los trabajadores se han reunido en asamblea en la mañana de este lunes, 16 de marzo, y han decidido romper las cartas con los preavisos de despido y, a partir de este martes por la mañana, cerrar la cancela de acceso para cortar el paso a la mina de Aznalcóllar hasta que se clarifique quién es el dueño de la explotación, quién se hace cargo de las tareas y de los puestos de trabajo de estas personas. Solo se va a abrir la cancela a quien venga con los papeles que acredite que es dueño de la explotación, y tendrá que venir acompañado de los contratos de todos los trabajadores, ha asegurado Caravaca. Según Juan Antonio Caravaca, es una barbaridad que trabajadores con más de 15 años de experiencia en la mina estén, a día de hoy, en esta situación de incertidumbre. Nos resulta sorprendente que después de la adjudicación de la mina por parte de la Junta de Andalucía no se tenga resuelta la continuidad de estos 28 trabajadores, insiste Caravaca, que advierte de la paradoja que implica que un grupo de empresas que asegura que viene a invertir más de 300 millones de euros en la comarca no tenga resuelta la continuidad de 28 trabajadores. Esos son los primeros empleos que debe de crear, porque ya están aquí, sentencia el sindicalista. El secretario general del Sindicato Provincial de Industria de Comisiones Obreras de Sevilla ha exigido la resolución inmediata de esta situación y la continuidad de los 28 trabajadores, así como una respuesta tanto de la Junta de Andalucía como de la empresa. Periódico El Economista. Finanzas.
Andalucía, la región más pobre de Europa. 18 de octubre de 2013 por José Manuel Vargas, con Susana Díaz, presidenta. Los números lo dicen todo y son así de concluyentes. Según el informe Pobreza 3.0, la pobreza avanza. Andalucía se ha convertido en la región más pobre de Europa. En el 2010 estaba situada en quinto lugar. Más del 40% de la población andaluza vive en el círculo de la pobreza, o lo que es lo mismo, unos 3,5 millones de personas. Y el gobierno sigue hablando de recuperación insólita de la economía. Andalucía cuenta con una tasa de paro del 35,8%, lo que provoca que el patrimonio de sus ciudadanos haya decaído muchísimo en los últimos años. A muchos miles y miles de personas les resulta imposible no ya solo llegar a final de mes, eso los que cobran religiosamente, sino siquiera salir adelante. Hay una enorme incapacidad para cometer gastos imprevistos y la diferencia entre ricos y pobres se está agrandando demasiado, ya es de un 7%, 2 puntos más que en el 2010. A estos números hay que añadirles también aquellos que por vergüenza o gracias al socorro de las familias no aparecen dentro de los registros de pobres. Esto provocaría que la cifra fuera aún más sangrante de lo que es. Estamos pues, como nos manifiestan las altas instancias, en una recuperación de la economía. Podríamos discutir ampliamente sobre esto a la vista de estos resultados, ¿verdad? Una pobreza que avance y que, según las peores perspectivas, lo seguirá haciendo mientras los gobiernos sigan anteponiendo los mercados a las personas. Sin ir más lejos, los presupuestos generales del Estado del 2014 contemplan la bajada de un 36% en la partida para servicios sociales y un aumento del 39% en innovación militar, algo que, visto lo que sucede no ya solo en Andalucía sino en toda España, es del todo punto incongruente. Tanto es así que 6 de las principales ciudades andaluzas, Sevilla, Málaga, Granada, Huelva, Cádiz y Jerez de la Frontera han convocado concentraciones y actos con motivo del Día Mundial para la Erradicación de la Pobreza. Estas reivindicaciones estarán dirigidas al Gobierno Central y a la Junta de Andalucía para que elaboren unos presupuestos que apuesten por las políticas sociales y la lucha contra la pobreza y la desigualdad. Ante este panorama no es de extrañar que Andalucía marche por el camino de la quiebra social. El 12% de la población andaluza tiene retrasos en los pagos de facturas como la luz, el agua o la hipoteca, lo que supone estar 3 puntos por encima de la media nacional. Asimismo, el 66% de los escolares no tiene acceso a ningún recurso educativo del tipo libros de texto, ordenador o calculadoras. El 66%. Aún recuerdo aquel lema de Chávez y Griñán, expresidentes de la Junta, que decían algo así como Andalucía imparable. Periódico Libertad Digital con González y Zapatero. La atracción fatal de Griñán por el paro, récord en 1994 y récord en 2010. 2804. 2010. Griñán es el único alto cargo político que ha protagonizado los dos picos más altos del paro en la España democrática. Siempre ha ocurrido bajo su mandato, como ministro de Felipe González I, y como presidente de la Junta de Andalucía. Ahora nosotros, a partir de los datos oficiales del INE y la encuesta de población activa, el pico más alto de paro de la historia democrática de España antes de 1996 se produjo en términos absolutos en el primer trimestre de 1994, con 3.932.900 parados y una tasa de paro del 24,55%. En aquel entonces, gobernaba Felipe González y su ministro de Trabajo era José Antonio Griñán, que fue designado para tal cargo en 1993 y se mantuvo en el mismo hasta 1996. Juzguen la gestión al frente Ministerio de Trabajo del señor Griñán, diario que solo trabajaba hasta 1989. Manuel Chávez fue ministro de Trabajo de a ser presidente de Junta de Andalucía, de 1990 a 2009. España mantendrá en 1989 y 1990 las tasas más altas de la Comunidad Europea en paro e inflación. 18 de octubre de 1989, periódico elpaís.com. Paro en Andalucía, diciembre de 2009, parados 1.309.396. Andalucía, dimisión de Chávez como presidente. 2014. Andalucía está en 1.029.097 desempleados. El paro en Andalucía sube en 10.665 personas en septiembre de 2014, esto con Susana Díaz, supone una subida del 1,05% respecto al mes anterior. Europa 3.03 de octubre de 2014. Paro en Andalucía 2015, más de 1.439.547 de un total de 5.892.226. Tras esta pésima gestión en empleo han conseguido que a los andaluces se nos conozca con el sobrenombre de vagos, otro daño social y moral. Periódico Libertad Digital. Apuntes para su historia y 33 años en Andalucía. 21. Conclusiones. La ineficacia del socialismo. Andalucía a la cola de España y Europa. 21 de marzo de 2015. Pedro de Tena. Antonio Barreda,
Sevilla. Andalucía está a punto de cumplir 9 años como comunidad autónoma con los mismos problemas que sirvieron de argumentos para las ya lejanas elecciones de mayo de 1979. Un desempleo casi 10 puntos por encima de la media nacional y una infraestructura de servicios públicos y comunicaciones con niveles más bajos que el conjunto del país. Esta situación se mantiene pese a que la economía andaluza ha crecido más que la media de España en los últimos años. Esta es también la comunidad que maneja un presupuesto mayor, casi 800.000 millones de pesetas este año. El País, 4 de mayo de 1988. Comillas como después de 30 años de generosas ayudas de la Unión Europea y de otras regiones españolas, Andalucía sigue en el furgón de cola. ¿Qué se ha hecho mal para que en este tiempo se hayan multiplicado por 4 el número de parados y para que 1 de cada 4 parados españoles sea andaluz? Es dando respuesta a estas preguntas como debería comenzarse a hacer frente al ridículo San Benito de la indolencia andaluza, que dura ya más de 2 siglos. El Mundo, 15 de octubre de 2011. En 1982, el presupuesto total del gobierno andaluz fue de unos 17 millones de euros. En 2012, más de 32.000 millones. En conjunto, se ha podido calcular que el gobierno socialista de la Junta de Andalucía ha podido manejar cerca de 160 billones de pesetas desde 1982, casi 1 billón de euros, sumadas las ayudas europeas. Nunca jamás dispuso Andalucía de una riqueza tal para favorecer su propio desarrollo. Hagamos una comparación especialmente odiosa para la izquierda sectaria. El general Franco dirigió una dictadura durante 36 años, algo reprochable desde un punto de vista ético, liberal y democrático, pero en ese tiempo cambió un país hasta el punto de que un escritor andaluz, Juan Eslava Galán, ha podido titular un libro con la siguiente expresión descriptiva: de la alpargata al 600, del desastre de una guerra civil a las fronteras de la Unión Europea. Sin embargo, en 33 años de régimen socialista sobre Andalucía, las diferencias de desarrollo y bienestar de Andalucía respecto a otras regiones de España y Europa apenas han variado. Alguien tiene que ser responsable de este fracaso gigantesco de unas políticas que han servido mucho más para impedir la alternancia democrática que para el desarrollo de los andaluces. No sería justo decir que el PSOE es causante del retraso andaluz, porque ese retraso data de la segunda mitad del siglo VI y el gobierno de la Restauración, con su preferencia por las regiones catalana y vasca, contribuye en gran medida a consolidar la tragedia del sur español, como destaca del profesor Velarde en Libertad Digital. Pero puede afirmarse que desde entonces ni la dictadura de Primo de Rivera, ni la República, ni la dictadura franquista ni el PSOE han conseguido la equiparación de Andalucía a las mejores regiones europeas y españolas. Especialmente el PSOE sí fue quien enarboló tal bandera en las elecciones de 1979 y 1982. Según el índice físico de calidad de vida que aúna el índice de desarrollo humano con el índice de la renta, Andalucía, al menos desde 1900 a 2000, está, junto con Extremadura y Castilla-La Mancha, a la cola de España. Incluso cuando en Andalucía Manuel Chávez hablaba de segunda modernización, de Andalucía imparable o la primera, hacia 1997, el País publicaba el siguiente cuadro: el indicador 1 era la renta per cápita, el 2, las camas hospitalarias, el 3, el índice de paro, como se ve, Cádiz, la primera en tal materia, el 4, la limpieza viaria, el 5, el precio de la vivienda, el 6, las bibliotecas, el 7, el PIB, el 8, el consumo eléctrico, el 9, el número de delitos y el de suicidios, el número 10, el 11, el número de viviendas secundarias y el 12, las plazas de preescolar en términos relativos. En 2010 el PIB por habitante andaluz era el 75% del PIB por habitante de España, situación que apenas ha variado con la crisis que ha hecho descender el PIB andaluz como el de las demás regiones. Dicho de otro modo, entre 1975 y 2010, 35 años, el acercamiento a la media española fue de 5 puntos. A ese ritmo, se necesitarían más de 100 años para alcanzar la media nacional. Igualar la europea sería cosa de mucho más de un siglo. Conseguir equipararse en las regiones más desarrolladas de España y Europa, tal vez más del retraso de las infraestructuras, da cuenta el hecho de que para llegar en tren desde Huelva a Almería son necesarias 7 horas después de 33 años de gobierno y, que del agua, tras la eliminación del plan hidrológico por el gobierno Zapatero, nunca se ha vuelto a hablar, ni siquiera de las desaladorfas prometidas, tampoco de las autovías pendientes, mientras se realzaban los carril bici como nuevo modelo de desarrollo en educación. Es sabido que Andalucía ocupa la última plaza de la calidad en España, que incluso está entre las últimas regiones en equidad educativa. En sanidad, es la última región de España en camas por habitante y en número de profesionales sanitarios, con la mitad de hospitales que Cataluña. Relación de datos para la certificación del fracaso del socialismo en Andalucía. La mayoría de los datos ofrecidos pertenecen al periodo de 2010 a 2012 y están documentados en el anexo documental.
tanto no hay más que recurrir al Instituto Nacional de Estadística para comprobar lo siguiente. 1. Andalucía está a la cabeza del paro en España. 2. Andalucía está en los puestos de cola de PIB de España. 3. Andalucía está entre las últimas regiones de España en cuanto a convergencia real con Europa. 4. Andalucía está en los puestos de la cola de salarios en España. Andalucía es la penúltima en salario medio anual solo por delante de Extremadura. 5. Andalucía está a la cola de los salarios femeninos de toda España. 6. Andalucía tiene las pensiones más bajas de España en todas sus categorías. 7. Andalucía tiene una prestación media por desempleo de las más bajas de España. 8. Andalucía tiene un umbral de la pobreza de los más altos de España. 9. Andalucía, entre las primeras de España en hogares con dificultades para llegar a fin de mes. 10. Andalucía, entre las últimas comunidades autonómicas por nivel de renta. 11. Andalucía presenta importantes carencias de factores de bienestar como vacaciones, ordenador personal, calefacción, coche. 12. Andalucía, a la cola de España en plazas y residencias para ancianos. 13. Andalucía, el agujero negro del paro en los colectivos más desfavorecidos. 14. Uno de cada 4 enfermos en listas de espera en España era andaluz en 2012. 15. 23.427 casos de violencia escolar en Andalucía en 2011. 16. Andalucía, cuarta región en quiebras empresariales durante 2011, año clave de la crisis. 17. Andalucía, en los puestos de cabeza de las administraciones autonómicas colosales y además financia una administración paralela de entre 25 y 35.000 personas, dado este DUGT. 18. Andalucía, la quinta tasa más baja de España en matriculación de vehículos por habitante y la única variación negativa en el periodo considerado. 19. Andalucía tiene un PIB estancado respecto al PIB español desde 1980. Entonces era el 12,8% del PIB nacional y ahora, 2013, es del 13,4%. En 34 años, el acercamiento no llega siquiera al punto porcentual de PIB. 20. Andalucía está entre las últimas regiones de España en actividades innovadoras por empresas. 21. Andalucía es una de las regiones más asistidas socialmente de España. Uno de cada 4 beneficiarios del subsidio de desempleo es andaluz. En datos de 2009, los trabajadores eventuales agrarios que reciben el subsidio, nadie lo percibe en España salvo los eventuales agrarios extremeños, eran 137.526 en 2009. Una de cada 4 pensiones no contributivas y una de cada asistenciales se residencia en Andalucía. 22. La temporalidad del empleo andaluz es 11 puntos superior al resto de España, está en torno al 35%. 3. Casi 1.400.000 asalariados andaluces cobran por debajo del salario mínimo anual en datos de 2011 y por lo menos 2 de cada 3 asalariados andaluces son efectivamente mileuristas. Las provincias con salarios más bajos son Jaén, Huelva y Almería. 24. Los tiempos de recorrido entre capitales andaluzas en el eje ferroviario dependiente de la Junta de Andalucía son propios de países poco desarrollados. 7 horas Huelva-Almería. El tiempo medio de Almería a cualquier capital andaluza supera las 4 horas, salvo Granada, parece una pesadilla. 25. Autovías autopistas, muy lejos de Cataluña, Madrid y el País Vasco. En Andalucía, en 2009, había 1 kilómetro de autovía autopista por cada 33 kilómetros cuadrados de extensión, un poco por debajo de la media nacional, pero Cataluña tiene 1 por cada 23, el País Vasco, 1 por cada 11 y Madrid 1 por cada 8. Incluso Galicia tiene 1 por cada 28 kilómetros cuadrados. Aunque en este terreno sí hemos convergido con las regiones más desarrolladas, el esfuerzo ha sido insuficiente en 30 años de tiempo. 26. Ninguna universidad andaluza entre las primeras del mundo, se prefiere el ranking que se prefiera. 27. El uso de las TIC en Andalucía, por debajo de la media nacional. 28. Andalucía era, en datos de 2010, la segunda comunidad de España en niños pobres. 29. 33.000 autónomos cerraron durante la crisis por impago de 570.000 facturas en las administraciones andaluzas. 30. Casi 400.000 familias andaluzas, en la pobreza, según UGT y comisiones obreras, más del 30% de los parados no cobra ningún subsidio. Añado yo, entre otras cosas, no será por el caso de ERES y fraude en los cursos de formación para desempleados, entre otros casos. 31. En Andalucía, el número de hogares a los que todos sus miembros activos estaban parados fue de 496.600 en la última EPA de 2014. 32. Andalucía está entre las comunidades más morosas de España. 33. Andalucía, insoportable desigualdad interna. Según un informe de IU de 2004 y la confirmación de Unicaja, solo 12 de los 769 municipios andaluces superaban la media de España, 18.000 euros, en renta neta media declarada según un informe de 2004, único que se ha hecho, elaborado a partir de datos de Instituto Nacional de Estadística de 2003 y la Agencia Tributaria. El informe ponía de manifiesto la desigualdad tanto en el ámbito provincial como en el municipal. El informe fue presentado por Izquierda Unida, que además subrayó la presencia de economía sumergida en Andalucía.
El informe añadía que únicamente había 71 municipios con una renta media declarada superior a los 14.000 euros, la media de la comunidad andaluza, mientras que 139 estaban por debajo de los 8.000 euros. Estos datos fueron confirmados por los estudios impulsados por Unicaja que mostraron en 2010 cómo el crecimiento de la renta en Andalucía es desigual y condena a muchas zonas de Andalucía a la pobreza. Las zonas más pobladas son las que presentan una renta bruta disponible per cápita más elevada. Un 70% de la población andaluza se concentra en 13 ámbitos subregionales: capitales de provincia, Costa del Sol, Subético, noroeste de Jaén, Bahía de Algeciras y Poniente Almeriense, con más de 200.000 habitantes cada uno de ellos, que asimismo acaparan más de las 3/4 partes de la renta bruta disponible en Andalucía. Son las poblaciones mayores de 50.000 habitantes las que tienen mayores niveles de renta, alcanzando en promedio alrededor de los 13.450 euros per cápita, unos 2.200 euros más que la media andaluza, destacando las rentas obtenidas en las diferentes capitales de provincia, así como en Puerto de Santa María, Algeciras, Marbella, Benalmádena y San Fernando, todos ellos con rentas superiores a los 12.000 euros per cápita, ninguno de ellos gobernado por el PSOE. En el extremo opuesto, con menores niveles de renta se sitúan los municipios más pequeños, estimándose un RDB per cápita en torno a los 6.700 euros por habitante en las poblaciones inferiores a las 2.500 habitantes, exceptuando Dudar, Pinos Genil y Níbar, donde la renta por habitante supera la media andaluza, así como Huetor Santillán, Purchena, Canena, Torres, Berrocal, Fuerte del Rey, Añora, Campillo, El, Campofrío y Vallarque, cuyas rentas superan los 10.000 euros per cápita. 34. La UGT andaluza advirtió en 2011 que el 75% de los ayuntamientos andaluces estaba en quiebra. 35. Un informe del Ministerio confirma que los estudiantes andaluces de la ESO son los más atrasados de España. En un estudio realizado por el Ministerio de Educación, Andalucía está a la cola de España en educación secundaria obligatoria, ESO. No solo teníamos la tasa de repetidores más alta de España, sino que está entre los últimos en comunicación y competencia lingüística, matemáticas, física y sociales. 36. La sanidad andaluza, más regular que buena, como apreciaba el grupo Joly. El Servicio Andaluz de Salud sale mejor parado en la valoración de los usuarios que en los datos objetivos. Está la cola en camas, 2,72 por cada 1.000 habitantes, gasto sanitario por habitante con 1.180 euros con 9 céntimos, solo en Baleares, Valencia y Madrid la inversión era menor, y solo el 17,5% de los usuarios tuvieron que esperar menos de 15 días para ser atendidos por un especialista. 37. Andalucía, muy por debajo de la media española en equipos de alta tecnología sanitaria. Añado, están privatizando la sanidad pública y no solo es en Madrid. 38. Andalucía, en los últimos puestos de casas rurales a pesar de su clima y geografía. 39. Madrid, Navarra y La Rioja son las regiones económicamente más libres de España. Extremadura y Andalucía, las que menos los grandes feudos socialistas. Andalucía, La Mancha y Extremadura, son las comunidades más intervencionistas. Madrid, Navarra, La Rioja y el País Vasco son las regiones más libres de España desde un punto de vista económico. Estas son las principales conclusiones del libro Libertad Económica en España en 2011, escrito por Civismo, un think tank liberal, que había encargado a Francisco Cabrillo, Rogerio Díaz y Rocío Alberto una clasificación de las comunidades autónomas en función del grado de intervencionismo de sus autoridades. 40. Andalucía, a la cola de España en gasto educativo por alumno. 41. La segunda comunidad de España en abandono educativo. 42. Andalucía estaba a 13 puntos de la Unión Europea en educación de 0 a 3 años en los últimos informes de 2010. 43. Por habitante, Andalucía está entre las últimas comunidades de España por solicitud de patentes y modelos. En concreto, la quinta por la cola. 44. Andalucía, muy por debajo de la media nacional en diseño industrial. 45. La proporción de andaluces con educación secundaria, segunda etapa, o superior, dramáticamente más baja que la media española. Andalucía se destaca en adultos con educación primaria y secundaria, primera etapa, pero se hunde luego. 46. Andalucía, quinta por la cola en asistencia a óperas. 47. Andalucía, sexta por la cola en asistencia al teatro. 48. Andalucía, cuarta por la cola en asistencia a zarzuelas. 49. Andalucía, también por debajo de la media en espectáculos de danza. 50. El teatro andaluz, dominado por la presencia de la Junta y Diputaciones. 51. El gasto por espectador en representaciones líricas está por debajo de la media en Andalucía. 52. Andalucía no llega a la media nacional en gasto por espectador en danza. 53. Mucho mejor en gasto por espectador de teatro. Andalucía tampoco llega a la media nacional. 54. Los médicos rurales andaluces, entre los peor pagados de España. 55. Andalucía en los puestos de cabeza de los parados de larga duración. 56.
Andalucía entre las primeras regiones de España en paro juvenil de larga duración 57, bibliotecas por 100.000 habitantes, Andalucía entre las últimas 58, plazas de camping, Andalucía, también por debajo de la media nacional a pesar de ser una comunidad turística 59, Andalucía, entre las regiones de España con más personas analfabetas y sin estudios 60, mortalidad evitable con cuidados médicos, Andalucía, por encima de la media nacional y solo mejor que Baleares, Canarias, Ceuta y Melilla 61, Andalucía, por debajo de la media nacional en gasto en cultura per cápita de los hogares 62, en lectores de libros, Andalucía está por debajo de la media nacional 63, en espectadores de cine, también por debajo de la media nacional 64, Andalucía, 10 puntos debajo de España en lectores de prensa diaria 65, penúltimos en esperanza de vida al nacer, uno de los indicadores del desarrollo sostenible 66, condiciones de vida, Andalucía por debajo de la media nacional en vacaciones, en capacidad para afrontar gastos imprevistos, etc., 67, muy por debajo de la media nacional en personal de alta y media tecnología 68, Andalucía, por debajo de la media en equipamiento tecnológico de los hogares responsables de la pobreza económica, cultural y el retraso en general, Andalucía, los que miran por los trabajadores, periódico Mediterráneo Digital UGTI, comisiones obreras se embolsan 1 millón de euros de comisiones del plan de pensiones de los funcionarios 14 de mayo de 2015 escrito por el Confidencial Digital UGTI comisiones obreras, que forman parte de la entidad gestora del plan de pensiones de la Administración General de Estado, han vuelto a recibir cuantiosas cantidades de dinero en concepto de comisiones de gestión. Los sindicatos administran conjuntamente con BBVA este fondo de jubilación. Así, según publica el Confidencial Digital, la cantidad percibida por la entidad gestora durante el año 2014 ascendió a 3.159.970 euros con 49 céntimos. Ley de memoria histórica. Después de todo lo dicho encima, la Unión Europea nos está pidiendo nuevas medidas y digo yo aprovechando las elecciones municipales o más adelante las generales, ¿por qué no se hacen 2 referéndums? Preguntas. ¿Queremos los españoles seguir con el sistema de las comunidades autónomas? ¿Queremos los españoles seguir subvencionando a sindicatos y a partidos políticos? En ambos casos serían 2 papeletas, una con sí y otra con no. Ahora mismo las subvenciones que reciben los partidos y sindicatos son inconstitucionales, pues no se nos ha preguntado lo que queremos y las subvenciones salen de nuestros impuestos. Aristóteles decía, cuando la ética se ausenta de la política según la tipología de géneros de vida, el político es aquel que posee educación, integridad, la corrupción del buen político es el politicastro, el usurpador aquel que no posee los elementos ni la capacidad de gobernar. Cuando el político no tiene el perfil es fácil presa de caer en desviaciones que a su vez le llevan a prácticas corruptas. En palabras de Aristóteles, esto es así porque la bajeza de los seres humanos es una cosa insaciable, porque en su naturaleza el apetito es ilimitado, y la gran mayoría de la humanidad vive para satisfacer su apetito. Arist. Paul 1267b, 1-5. Cuando las personas carecen de valores éticos son potencialmente propensas a corromper el poder público haciendo un uso indebido de este, frente a la idea de que el poder corrompe al hombre, y el poder absoluto lo corrompe absolutamente, se olvida que el hombre corrompe al poder, que el poder es corrompido por el hombre que lo ejerce. Aristóteles, en su obra Política, señaló, cuando un individuo se encuentra falto de ética y ejerce el poder no mide el alcance de sus actos y puede cometer acciones irracionales o bestiales. Arist. Paul, la política sin ética genera corrupción, un sinnúmero de actos injustos. La ética sin política pierde la capacidad de poder hacer el bien a la comunidad en general. Pero el bien no consiste en saber cuáles son los deberes fundamentales del hombre y hacer propias las virtudes éticas, sino en aprender a realizar la acción del mejor modo posible. Los principios éticos son la elección de una conducta en las relaciones con otros, es estar en acción día a día. No se considera buena a una persona con buenas intenciones, sino quien obra bien, al que hace justicia. Encuentros multidisciplinares.org